Bueno, acá seguimos y con Guillermo Pereira. Chango está peleando con los micrófonos hoy. Estamos mal con los micrófonos. Guillermo Pereira estuvo como presidente, ¿no? de la Comisión de Deportes del Senado de la Nación. Y la otra vez me contaba... Queremos hacer la ley para que la lepra sea campeón, por ley. Pero llegamos al SEC y vos sabés, Sergio me contaba que con él, cuando él estuvo, salió el famoso 1% de la creación del ENAR, ¿no? Tan querido, y que hoy lo estamos llorando, lamentando, ¿no? Que creció tanto el deporte argentino y tanto se respaldó como todas las actividades del deporte, ¿no? Y bueno, eso tuviste mucho que ver. Así es, nosotros desde la presidencia y la comisión de deportes, en el 2008 se trató la formación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, cuyo objetivo era dejar de que el sponsoreo de los atletas de élite, de los de alto rendimiento, quede a cargo de empresas, porque las empresas iban a aquellos deportes que son masivos, iban a que los Pumas puedan hacer una buena pretemporada en Estados Unidos, iban a que las Leonas o algo similar pudiera hacer una buena tarea, pero se olvidaban del ciclismo, se olvidaban de los atletas, se olvidaban del remo, se olvidaban de un montón de deportes olímpicos. Bueno, y el ENAR tenía la facultad de, con lo que se reuniera, que era el 1% de cada una de las facturas de teléfonos celulares, aplicarlo a esa entidad. Entonces sí, fue así, estaba Claudio Morresi a cargo de la Secretaría de Deportes, y estaba Gerardo Werstein a cargo del Comité Olímpico Internacional, y bueno, y entre ellos, con una anuencia del ejecutivo de esos momentos, ¿no? Si no, una ley de estas no puede salir. Bueno, se discutió la ley, salió la ley, y está plasmada en muchos libros, uno de los cuales yo tengo acá, que se los voy a dejar a ustedes, donde trata de toda la gestión de la Comisión de Deportes, realizada por un periodista que no sé si en estos momentos sigue estando en la comisión, pero que iba como tercero y hacía las notas de cada una de las comisiones, cada una de las tareas de la comisión. Queda reflejado todo lo que tuvimos que pasar. Habían asociaciones de consumidores que no querían ese 1%, entonces tuvimos nosotros que ante ello contraponerle muchos atletas, muchos deportistas, algunos olímpicos, otros no, que tuvieran y que con fundamentos le pudiera decir a esa gente que el aporte de la sociedad iba a servir. Yo tuve, como está reflejado en el libro, tuve muchos contratiempos con algunos otros legisladores donde me decían que esa es una tarea y que debía desviarse fondos del fútbol para todos, también para este deporte. Es decir, una tarea ardua, no liviana, pero conseguimos poner el ENAR en funcionamiento, que después comenzó a dar su fruto, y ahora lamentablemente el proceso de este gobierno, de esta aristocracia que nos está gobernando, lo ha vuelto a hacer... Lo volvió para atrás. Desfallecer, no sé si desfallecer, debilitar a todo lo que es el deporte de alto rendimiento. Sí, realmente una época realmente extraordinaria del deporte y con muchísimos resultados a partir justamente de lo que vos estás comentando, con el tema del aporte del ENAR. ¿Cuánto dijo el ENAR, no? Pareto, Krismanich, que son justamente atletas de otros deportes, como decía Guillermo, que no estaban en el radar. Hasta las mismas Leonas se vieron absolutamente beneficiadas, hasta los mismos equipos de alto rendimiento, o sea, como es los atletas y natación, ¿viste? Veían muchísimo realmente. Y además mandaron los resultados, después de un proceso que se vio en 6, 7, 8 años. Claro, es así. Y no se lo dejó terminar al proceso, ¿no? Y eso es lo que yo decía en su momento, que por fin comenzaba a ser el deporte una política de Estado, porque se le daba a esa entidad un funcionamiento autónomo del Ejecutivo de turno, el Ejecutivo Nacional de turno, y además se le daba
presupuesto propio, claro, porque manejaba lo que se recaudaba y lo que la sociedad le aportaba de ese 1% por cada una de las facturas de teléfonos celulares. Sí, en eso que estás hablando, ¿cómo se vuelve a construir todo eso? ¿Cómo se construye nuevamente todo eso? Porque realmente ahora volvemos, quedamos en cero, digamos, y hay una serie de procesos que van a quedar estancados aquí. Bueno, se construye entendiendo el deporte. Yo creo que cuando uno entiende el deporte como una construcción colectiva que ayuda a que muchos integrantes de nuestra sociedad, niños principalmente, o niñas, adolescentes, jóvenes, puedan llegar a ocupar su tiempo, puedan llegar a dignificarse ellos como personas, que por allá a lo mejor no estudian o por allí no tienen trabajo, pero si tienen un deporte o tienen un lugar donde hacer un deporte, pueden comenzar a solucionar algunos problemas sociales. Entonces creo que eso es una construcción colectiva, pero debe volver a ser una política de Estado el deporte, que no es en estos momentos. Históricamente no tuvimos grandes políticas deportivas, ¿no? Mendoza justamente es una de ellas, si lo comparamos con San Juan o con San Luis, que están tan pegados y con mucho menos recursos, logran tener una política deportiva relativamente más ordenada. ¿Eso a qué se debe, Guillermo? Vos siendo un hombre de la política y siendo un hombre del deporte, ¿no? Bueno, no, a la concepción de la sociedad que uno pide. Nosotros desde el peronismo, independientemente del lugar en el que estamos en la disputa política, siempre pensando en el otro. Esto es desde cómo pensamos, desde la comunidad organizada. Nosotros creemos que una comunidad organizada también se hace a través del deporte. Bueno, y los que no piensen así, y le da lo mismo tener los juegos Evita, por decirte algo, o no tenerlos. Los juegos Evita que han ido perdiendo en el tiempo, han ido perdiendo la predicación, la preponderancia, porque a nadie le preocupa hoy qué hacen nuestros niños en el conurbano, qué hacen acá en el Jarillal, en Jocolí, qué hacen en el Patrón Santiago, en Corralito, por darte un ejemplo, el Gran Mendoza, qué hacen en el Chilcal. Entonces yo creo que eso hace también a la concepción e ideología que uno tiene como dirigente. Y más, hay que aclarar que Guillermo, en el SEC, por ejemplo, es un club donde no se cobra, ¿no? No se cobra nada a los chicos para que puedan ir a competir o a jugar al fútbol, en realidad, que no lo hacen los otros clubes, Guillermo. Nosotros no tenemos ninguna cuota de nada, le damos la merienda diariamente en todas las divisiones inferiores, la indumentaria deportiva para que los chicos participen y compitan en los torneos de la liga se la damos nosotros. En otros clubes no solo se les paga la cuota, se les cobra la movilidad para ir a uno que otro lugar cuando va de visitante, se le hace pagar la indumentaria y las camisetas a los chicos. Es decir, nosotros absolutamente nada, creemos que así es como debe ser y es una tarea que debe estar relacionada también con la sociedad. Los sindicatos, yo desde que asumí la tarea que he hecho en el Centro de Comercio he vivido diciendo que los sindicatos no somos una isla, sí, tenemos que estar intercomunicados con la sociedad. Bueno, y esta es una demostración. Uno tiene que ser, siempre digo, como por allí digo, que el peronismo no se declama como muchos hacen, sino que el peronismo no solo se palpita, sino que también se hace. Yo creo que esta es una forma de hacer lo que decimos en la parte deportiva. Tenemos que practicar lo que pensamos. Además de fútbol, sería bueno, ¿qué otras actividades tiene el SEC? Tenemos ahora el fútbol femenino, tampoco es obligación, pero que lo tenemos de la misma forma que el fútbol masculino, con las chicas, que ya se están formando divisiones, que tampoco están pagando nada. Pero no solo eso, fíjese usted que nosotros los últimos 7 días, 10 días, hemos estado en la revisación médica de todos los planteles, y que lo hemos hecho gratuitamente. En otros clubes hay que pagarle 900 pesos a la liga para que le haga la revisación médica. Nosotros, nuestros chicos, nosotros tenemos en estos momentos entre el fútbol femenino, la primera, el plantel que compitió en este último torneo, más las divisiones inferiores, 450 personas, ciudadanos, chicas, chicos, jóvenes, adolescentes, de uno y otro sexo, a los cuales les realizamos todo gratuitamente. Y eso no es que lo diga, lo puede ir cualquiera a ver. Y hablar con cualquier padre de los que tiene sus chicos en el Centro de Comercio para corroborarlo. Sí, nosotros tenemos ahí un muchacho conocido con el diario que nos ha dicho que estaba feliz de que su hijo esté jugando en el SEC. Así que, como también tenemos al Pato Aguilera que nos pasa cada tanto toda la información, ¿no?
Bueno, es buen tipo. Falla algunas veces, pero es bueno. ¿Y cómo se ha llevado con el fútbol? ¿En qué sentido? ¿Jugando? No, adentro. Claro, no, jugando. Tengo en esos espacios. el secretario de deportes del espacios, club, que es el secretario de deportes del sindicato, que es Raúl Galeazzi, que cuando conformamos la secretaría y el club, yo digo, bueno, necesito no solo alguien que haya sido jugador, como él, que es experimentado, sino alguien que entienda. Y pocos saben que Raúl Galeazzi hizo el curso de técnico para poder cumplir las tareas que yo le había pedido en el club. Asignado, ¿no? Que yo le había designado, yo y otros compañeros, otros miembros de nuestra agrupación política, y él siempre me dice, has hecho una buena tarea en el fútbol, y eso que vos creías siempre que la pelota picaba porque tenía un sapito adentro. ¿Y eso es por qué? Porque siempre lo vio correr mucho, estaba relacionado Sí, con el atletismo. No, el fútbol, claro, yo estaba más relacionado al atletismo, yo he practicado el fondo, yo era atleta fondista, y tuve a muchos, y competí, y compartí lugares. Estamos hablando de la época de IFF, estamos hablando de la época de Alfredo Maravilla. Claro. Estamos hablando de las épocas de las primeras carreras nocturnas que hizo acá, que la hizo Pescarmona, Menotti Pescarmona, que era los fondistas, las carreras nocturnas, la maratón nocturna en la Vendimi, que traía a los atletas colombianos. Es decir, estamos de González, por la Valle. Es decir, estamos hablando de esa época. Y cada vez que la última vez estuve hace 4 años, 5 con Alfredo Maravilla en Palmira, porque está a cargo de uno de los clubes también, de una asociación de Palmira, y volvemos a recordar de toda esa época. Y bueno, nos dedicamos a eso, al atletismo. No sé. Recién estábamos hablando que estabas muy relacionado con el tango, porque tenés un auditorio ahí en el Centro de Empleo de Comercio. Sí. Hermoso lugar donde que siempre generás cosas hemos hablado un par de ocasiones respecto a eso para todos los asociados y la gente. ¿Tu relación con la cultura cómo ha sido? ¿Alguna vez hemos charlado, hemos recibido mucho apoyo en su momento en un par de festivales que armamos con unos amigos? Sí. Y desinteresadamente, así, porque eso lo tengo que decir así, absolutamente desinteresada. Eso, ¿cómo te seguís manejando con esa parte de la cultura? ¿En qué lugar te pega vos en lo personal? Bueno, esto es de lo que yo siempre digo, cuando nos olvidamos de los orígenes, no tenemos rumbo, no sabemos dónde vamos. Yo que vengo de una familia, mi viejo ferroviario, después tuvo mucho tiempo y se jubila desde el Club Mendoza de Regata, estaba a cargo de las canchas de tenis. Mi madre, que en su momento, cuando yo era chico, hacía las tareas en la casa de un famoso abogado de Mendoza, médico de Mendoza, un doctor, las tareas de servicio doméstico. Entonces, cuando vos ves que tenés, cuando sos niño, cuando sos chico, adolescente y vas creciendo, que tenés apetencia de algo más y no lo podés hacer, te queda después una impronta de decir, bueno, cuando pueda voy a tratar de solucionar estas cosas para la sociedad. Y yo siempre puse, cuando llegué al sindicato, traté de llevar todas, es decir, yo siempre me ponía, como le digo a los compañeros, a mi gente, a los afiliados, yo siempre estoy pensando que detrás del mostrador, como un empleado, como un ciudadano, como alguien que tiene necesidades, entonces pienso que son las necesidades que yo he tenido y que tenemos, son las mismas que hoy tienen. Entonces, ¿cómo no apoyar a la cultura? Nosotros estuvimos con Antonio Carrizo, lo hicimos 2 veces, hace un poco tiempo hemos terminado el Festival de la Música de los Empleados de Comercio, donde buscamos voces de los trabajadores de comercio para hacerle grabar un CD, para hacerle un demo, porque creemos que tenemos que ayudarlos a ellos. Hemos hecho tareas y comenzamos en su momento, que después quedó porque lamentablemente no fueron, muchos trabajadores de comercio no asistían. Hicimos talleres de teatro con profesores de teatro, y así es como queremos que también, no solo al deporte, sino a la cultura, uno tiene que acompañarlo, porque son por allí situaciones que el Ejecutivo de turno, independientemente de cualquier gobierno y de cualquier ideología, no las cumple, y en eso tenemos los sindicatos, tenemos que salir a suplir. Los sindicatos suplimos muchas veces necesidades de la sociedad que no las cumple los gobiernos, como en el tema salud, como en el tema recreación, como en el tema de cultura, como en el tema deportivo, recreacional. Entonces, bueno, ahí es donde deben estar las organizaciones sindicales. Guillermo, ya que
has puesto en práctica todo esto que decís con mucho sentimiento de una infancia de necesidades puesta en valor cuando sos adulto, ya sea la salud, el deporte, la recreación, la cultura, es un poco la sociedad organizada. ¿Dónde se para Guillermo Pereira en el 2019? Políticamente, digo, ¿no? Políticamente. Yo siempre digo y le digo a mis compañeros que para hacer las cosas que nosotros deseamos hay que ganar las elecciones. Las elecciones entonces se ganan con votos. Y que por allí muchas veces nuestra ideología tenemos que compensarlo, compartirla con lo que piensa la sociedad. Nosotros ideológicamente, a mí no me puede gustar, y yo tuve muchísima diferencia con Cristina Kirchner, por eso en el 2011 renuncio a la vicepresidencia primera del PJ, pero sí sé que hay situaciones que solucionó Cristina Kirchner. A mí no me puede gustar Cornejo, pero sé que hay una buena parte de la sociedad que le responde y que sabe que Cornejo ha ordenado, no solo administrativamente, un desorden administrativo que venimos, sino con muchas otras situaciones. Es decir, yo ideológicamente no puedo compartir, bueno, creo que el que estoy en las antípodas es con Macri, ¿no? Creo que no puedo compartir muchas circunstancias, pero también tenemos que ver qué piensan los nuestros. Yo siempre lo hice en el Centro de Empleados de Comercio. No porque uno sea peronista o porque sea dirigente gremial, tiene que llevar a su gente, a la que representa gremialmente, hacia un sector político, porque no todos piensan lo mismo. Yo creo que hay que ir ayudando y hay que ir solucionándole los problemas. Entonces eso que hay que ir. Nosotros tenemos nuestra impronta y cuando nos toque gestionar, cuando nos toque gobernar, la tenemos que aplicar, pero eso no significa que tengamos que ir a imponerles nuestras ideas a los trabajadores. Yo tengo la satisfacción, y lo digo, está en las encuestas, nosotros en el 2007, y discúlpeme si le hago un raconto político, nosotros en el 2007, cuando a mí desde el Partido Justicialista me invitan a compartir la lista, como un hombre del movimiento obrero, yo lo primero que le pedí a la gente que armaba la lista en ese momento, Juan Carlos Mazón, Celso Jaque, estaba Marchena, habían varios, le digo, mire, primero déjenme ver qué piensan los empleados de comercio sobre mi función política, porque yo no quiero que aparezca en un pasacalle colgado en la puerta de un supermercado y que entre un ciudadano, un mendocino, a ese supermercado o esa casa de comercio y le pregunte por mí y le diga al trabajador, no, ¿sabe qué? Pereira es un chanta, Pereira no nos representa, ese es tal o cual cosa. Entonces hicimos una encuesta donde una buena parte, si te digo el porcentaje por ahí, va a decir que me estoy vanagloriando, pero una muy buena parte de los empleados de comercio veía y vio con buen agrado que fuera la política. De ahí fuimos a la política. ¿Qué fuimos? Yo siempre digo que teníamos un techo en el sindicalismo, entonces teníamos que ver cómo solucionábamos algo en la política. Ahí fuimos, tomamos a cargo además la subsecretaría de Trabajo, la pusimos en valor, se funcionalizamos con el doctor Mario Daro, que estuvo a cargo de la subsecretaría de Trabajo, y así es como fuimos avanzando, dándole soluciones a los trabajadores. Tengo la satisfacción del 2015, cuando se hizo un frente con distintos partidos políticos en Mendoza, recordando lo que en nombre del peronismo muchos compañeros, muchos amigos míos que tengo en el peronismo, en nombre del peronismo habían hecho en la provincia de Mendoza, donde la mala administración llevó a que el peronismo llegara a ser mala palabra, hicimos un frente y también tenía la satisfacción y tuve que la gente iba al centro de empleados de comercio o los padres cuando llevaban los chicos al camping, decían, ¿dónde está la boleta de Pereira? Sin importarle si Pereira iba con Cornejo, con Del Caño o con Juan Pérez. Entonces creo que son las satisfacciones donde yo lo que siempre dije es que uno como dirigente tiene que hacer lo que siente, lo que piensa la mayoría de aquellos que representa. Yo no le puedo imponer a mis representados porque no puedo convocarlos, no me van a asistir ni a una asamblea. Entonces creo que esa es la forma de ver. Y en este momento, el 19, si ustedes quieren una definición, yo creo que las antípodas son Macri. Ningún gobierno, sea Schiaretti, sea Cornejo, o sea el mismo Morales en Jujuy o cualquiera, por llamarle de un signo político, puede realizar una buena tarea económica cuando está atada una macroeconomía que no respeta a las pymes, mucho menos a los jubilados, a los trabajadores. Entonces uno puede tener idea o puede pretender, como lo hace Schiaretti, como lo hace Morales, como lo hace Cornejo, puede pretender, además de haber ordenado un poco administrativamente la provincia, puede pretender avanzar, pero la macroeconomía se lo limita. Y los gobernadores, de ningún color ideológico, de ningún partido, son los que fijan las retenciones sí o retenciones no, fijan el valor del dólar, dicen cómo se va a paliar o cómo se van a implementar o cómo se le van a dar recursos a nuestra economía regional, vía crédito blando, vía préstamo, vía eliminación de impuestos. Es decir, hay una serie de circunstancias
en la que nosotros como dirigentes tenemos que ir acompañando a la sociedad, independientemente de la ideología, porque ya las ideologías no gobiernan. Y si no, fíjense en ustedes, Macri, que vino de la nada y el PRO no era nada, el PRO llegó a ser un partido político que puso un presidente. Nosotros lo vemos con el Frente Renovador, que es un crisol, que es un grupo de dirigentes que son de distintas ideologías, donde hay independientes, hay socialistas, hay radicales y hay peronistas, y en su momento tuvo la persona que mejor medía políticamente, que después que por distintas circunstancias, como Sergio Massa, no llegó a todo lo que habían buscado, pero el Frente Renovador, el PRO, que no son partidos históricos, ideológicos, le pasó a Del Caño en el 2013, la sociedad de Mendoza no es troquista, mucho menos, ni comunista y mucho menos troquista, pero Del Caño tuvo un 13-14% de aprobación, ¿por qué? Y porque decía que él quería hacer cosas que la gente necesitaba. Entonces yo creo que eso es lo que nos tiene que llevar a hacer que las ideologías las tenemos que acompañar y apuntalar con otras corrientes de pensamiento, con otros trabajadores, ciudadanos, compañeros o no, pero que tengan una misma visión sobre lo que queremos para la sociedad. Bueno, está bien, clarísimo. Pero nadie, no, está perfecto, pero nadie te pone en esos lugares tampoco, digamos, ¿no? No, nadie me obliga. Nadie me ha obligado. No, y eso me refiero también a quienes dirigen y a quienes gobiernan. Nadie te pone en ese lugar, digamos. Vos podés tomar medidas o no podés tomar medidas. Ahora, si te acoplás, también tiene que ver con las conveniencias políticas o las ambiciones de poder. Empecemos por esos espacios. Mira, yo siempre tuve ambiciones de solucionar temas. No me estoy refiriendo a vos, me estoy refiriendo. No, es que yo no te puedo hablar de otros que no tengo. Está bien, pero estamos no confundir los valores. Estamos hablando, digamos, cuando vos decís, bueno, de ciertos personajes, pero nadie te pone en su lugar, y eso me lo vas a contestar vos, porque eso me decís en vos, justamente vos me estás diciendo, no, yo pienso tal cosa, perfecto, pero me refiero, vos no vas a estar en un lugar donde obviamente vas a empezar, supongo, a no beneficiar tu pensamiento, ni mucho menos, digamos, empezar a contradecirte en lo que exponés, a eso me refiero. No, bueno, ya lo digo, o sea, dejó claramente que está en la antípoda del gobierno actual. Sí, ya sé, pero me refiero, pero el gobierno actual, el gobierno local también está en el lugar que quiere. Mira, yo siempre digo, y lo sostengo desde hace 3 años, Mauricio Macri, no solo que no nació de un repollo, sino que por algo es presidente, porque hay una buena parte de la sociedad que pensaba que un gobierno no hizo las cosas como correspondía, si no le hubiera dado continuidad a ese gobierno. A mí me dicen muchos, ¿cómo Cornejo en la provincia? Y bueno, preguntémosle a Paco Pérez, o preguntémosle a sus ministros, de los cuales yo con algunos tengo todavía contacto y los veo, ¿por qué dejaron caer la salud? ¿Por qué 6 meses... en algunos municipios 4 o 5, o en el estado provincial 6 meses los empleados públicos no cobraban, o la gente, los comerciantes, los empresarios, las empresas que tenían relación con el Estado, como en el caso de los refrigerios y las viandas para las escuelas, por 7 meses no cobraba. Es decir, hay que alguien me explique por qué un montón de cosas. Y entonces el sentimiento mío es que todo eso lo hicieron en nombre del peronismo. No es que lo hicieron en nombre de Juan Pérez o lo hicieron en nombre del peronismo. Entonces, el daño que se le hizo al peronismo, todavía no hay nadie que a mí me diga cómo lo va a solucionar. Yo tengo infinidad de anécdotas con gente, con compañeros, con gente del justicialismo, que le he preguntado todas estas cosas y no me las saben contestar todavía. Entonces, a ver, después nos quejamos de Macri. Y todos sabemos que está bien, Macri vino a hacer lo que es. Es decir, es un empresario que viene a defender su sector. Y bueno, pero ¿por qué está Macri? Pero también, digamos, sí, digamos. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Nos hemos quedado cortos. Pero la verdad... Lo mejor te lo acabó el tiempo. Pero bueno, volveremos en algún momento para seguir hablando de todo lo que se hace en el SEC, ¿no? Que me parece que está buenísimo, y en el deporte en general. Así que, bueno, eso. Sí, desde una cabeza política, desde una cabeza que disiente mucho, de una cabeza que acepta las críticas, que hace autocríticas, que se pelea, que se discute y que se disculpa, porque tiene todas esas betas, tiene Pereira.
Sí, Claro. pero Pasión, también pasional, tiene que ver pasional. pero tiene que ver con lo esencial, que es lo que él contaba al principio, a dónde lo ubicó, ¿no? Por eso creo que tenemos una segunda, porque nos quedamos en lo mejor y no está bueno. Cuando quieran, muchachos, cuando quieran. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias, Gustavo. Gracias, Sergio. El Ale que llegó también. Así que nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene. Muchísimas gracias, Guillermo, por haberte acercado hasta acá. Realmente. Y a ustedes por comprender, por la discusión, por el disenso. Y esto es bueno. Sí, señor.